Cuando vayas a la casa de Dios, está más atento primeramente a escuchar la palabra de Dios que a hacer sacrificio. Cualquier cosa es más importante para Dios el poner atención a la palabra, porque de la palabra vamos a obedecer y vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver varios temas. Ayer me decía un trinitario ahí por internet y me decía, y se burlaban, ¿no? Se burlan, ¿no? Igual las personas que creen en un solo Dios o los solo Jesús, muchos dicen, ¿no? Les dicen que viene siendo los apostólicos, y hay una rama grande de pentecostales, se llaman también, ¿verdad? O evangélicos, pero creen en un solo Dios, otros creen en tres, otros creen en dos. Pero fíjate qué tan importante es cuando yo le decía a este señor, me dio muchos versos y le contestaba y me decía, me movía la cabeza y me decía, no, estás mal lo que estás diciendo. O sea que el Padre era el Hijo. Yo le dije, yo nunca te dije que el Padre era el cuerpo. El Padre estaba dentro del Hijo, fue lo que yo le dije. Eso es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Y como la gente se confunden, ¿qué se confunden? No saben primeramente cuántos son Dios. Y no saben ni su nombre de Dios. Los trinitarios definitivamente no saben el nombre de Dios. ¿Por qué no saben los trinitarios el nombre de Dios? Gracias. ¿Por qué no saben los trinitarios el nombre de Dios? No, pues ahí está en la Biblia. No lo quieren entender. Él me decía, es que ellos se encuadran, haz de cuenta, estás platicando con una persona así y platicaron respetuosamente, hasta eso, porque otros son más groseros, ¿no? Entonces, encajonan desde antes de que lean la Biblia, ya tienen una perspectiva, fíjate, desde antes de que lean las Sagradas Escrituras, ya tienen una perspectiva de lo que ellos creen. Y ese versículo, aunque diga ahí Dios es uno, ellos es que es unidad, o sea, ya lo sacan completamente de contexto. Es que en el hebreo, es que en el griego, la palabra Elohim es plural, dicen ellos. Yo leo la traducción y dice que es uno. Y muy interesante porque escuché ayer un video, en la noche escuché un video de un judío, que ellos están muy lejos de Dios, ¿verdad? Lejos, ¿verdad? Lo crucificaron al Hijo de Dios, se rebelaron en contra, siempre se han rebelado los judíos desde el principio, y la humanidad entera, no solo los judíos, pero los escogió como pueblo para revelarle su palabra a ellos, ¿no? Como pueblo escogido, y los judíos le dieron la espalda, lo crucificaron al Hijo de Dios y a los profetas. No solo mataron a Jesús, mataron a los profetas, mataron a los apóstoles también. Entonces, fíjate, se me hizo muy interesante lo que decía este rabino judío, pues era un maestro de ellos, ¿no? Y dice, mira, hablaba en castellano, y dijo, si tú quieres ser como el cristianismo, la palabra cristianismo, él entiende cristianismo por todos los que creen en Cristo, pero no es así, porque la palabra cristianismo no existe en las Sagradas Escrituras. Entonces, te vas tú a leer la Escritura y él dice, es que la Biblia, sí, Elohim es plural, pero nosotros creemos y siempre hemos creído que Dios es uno, porque fue lo que le dijo Dios a Moisés. Eso fue lo que contestó. Entonces, ellos dicen que fíjate, los trinitarios y los demás cristianitos de las demás congregaciones dicen, tú tienes que aprender hebreo, y los ateos también me dicen eso, veo que dicen eso, es que el escrito original está en hebreo y está en arameo y en griego el Nuevo Testamento. Ok, eso es lo que su historia de ellos dice. ¿Cómo no sabes tú, o cómo no vas a creer que ellos te han enseñado esto por siglos y no es una falsa enseñanza? Porque yo leo ahí y Pablo, Dios le habló, se le manifestó en hebreo, porque él era un hebreo, hablaba, no solo hablaba Pablo hebreo, hablaba otros idiomas. Ahí en el libro de los Hechos dice, porque Pablo
nació en Italia, era italiano, de la ciudad de Cilicia, de la isla, era una isla, ¿verdad? O es una isla de Italia, de nacimiento dice que era romano. Entonces, con ellos dicen, es que Dios le habló a Pablo y a los apóstoles en hebreo. Pero si te vas más atrás, Enoc era hebreo. Y le habló Dios ¿en qué idioma? En su idioma. Noé era hebreo, Matusalén era hebreo, Cainán era hebreo. Vámonos más atrás. Adán era hebreo. Y le habló Dios. Y le habló a Caín el maligno, que era hijo del maligno. Le habló Dios, el Espíritu Eterno, y hablaba hebreo. Y le entendió. Entonces, la gente no saben los trinitarios. Uno, no saben el nombre de Dios. Ellos tienen, cuando estaba platicando con ellos ayer, ellos tienen en su mente que yo creo como la demás gente que dicen que Dios es uno. También ellos dicen que Dios es uno, los trinitarios. Son tres personas que conforman un solo Dios. Y él me decía, le empecé a decir y le dije, mira, me estás hablando, me empezó a hablar de la revelación o la preexistencia de Cristo, que ese es el tema que les fascina a ellos. Que Jesús, fíjate lo que ellos creen. Ellos dicen que Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Hijo de Dios, que existe con Dios en el principio y que creó todas las cosas. Porque la Biblia dice que Jesús creó todas las cosas. Pero no entienden, fíjate lo interesante, no entienden la escritura cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando de uno. Ellos dicen, es que Jesús está ahí en el verso 2 del Génesis. ¿De dónde está? Ahí no dice eso. Pero, y le empecé a hablar, mira, le contesté con el libro de Enoc. Y él me contestó con el libro del Mormón y me dijo, mira, esta es pura basura, me dijo. Y sacó el libro del Mormón. Fíjate lo que me dijo este trinitario. ¿Tú crees como los mormones? Me dijo. Así me dijo. Y me leyó un verso del libro de Mormón y decía que Jesús era el Padre que se metió, o encarnado que se metió en el Hijo, dice el libro de Mormón. Y ya hasta ahí quedó la plática, ¿no? Pero ahora yo pensando en la mañana y estaba analizando y dije, mira, si tú, y me dijo, es que el libro el libro de Enoc yo no lo puedo recibir porque eso es basura, dijo. Fíjate lo que dijo este trinitario, ¿eh? Esto es basura, me dijo. Igual que el libro de Mormón. Ellos creen que nomás estos libros contienen la palabra de Dios. Y por eso no entienden o no tienen la revelación la mayoría de las cosas. No solo los trinitarios, también los que dicen que son unicitarios o que creen en un solo Dios. Tampoco ellos nomás creen en estos 66 libros. Y yo le contesté con el libro de Enoc. Y me dijo, ¿cómo es que estaba el Hijo? Es que el Hijo de Dios estaba desde antes de la fundación del mundo en los pensamientos de Dios. Porque él sabía que iba a pecar la humanidad y los iba a venir a redimir. Ese hijo de hombre, fíjate, ese hijo de hombre, en el libro de Enoc te lo menciona. Vamos a leer en el capítulo 46 del libro de Enoc. Enoc capítulo 46, fíjate lo que dice. Enoc capítulo 46, fíjate, Enoc capítulo 46. Se confunden, fíjate, porque ahorita vamos a leer que habla de otro, pero no significa que sea otro Dios, porque Dios es uno solo. Fíjate, y fíjate lo que dice, capítulo 46, verso 1 del libro de Enoc, dice así. Ahí vi a alguien que tenía una cabeza de los días, y su cabeza era blanca como la lana. Con él había otro. Fíjate, no significa que físicamente o que literalmente estaba otro con Enoc con Dios. Lo que estaba viendo Enoc era una visión. Un hombre que no conoce el Espíritu de Dios, no puede comprender estas palabras porque no sabe lo que es una visión, aunque lo lea. ¿Qué es una visión? Son cosas que se asemejan
a las cosas que van a suceder, porque le estaba dando profecía. Ahí le estaba dando Dios a Enoc. Vi a otro, no significa que son dos dioses. Estaba viendo una revelación del futuro. Pero Dios lo estaba pensando desde la antigüedad. Con él había otro. Él estaba viendo una visión cuya figura tenía la apariencia de un hombre. La Biblia dice claramente, fíjate lo que dice la Biblia. La Biblia dice, carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Carne y sangre no pueden estar en el cielo. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, fue glorificado, o sea, transformado su cuerpo para poder subir y ascender al cielo. Fíjate, tenía cuya apariencia de un hombre y su cara era llena de gracia, como la de los santos ángeles. ¿Por qué tenía cara de gracia? Porque iba a sacrificarse para salvar al mundo entero. Le pregunté al ángel que iba conmigo y que me mostraba todas las cosas secretas. Fíjate, ahorita leímos, vi a otro, pero no significa que estaba en ese momento, era una visión. Aquí te lo va a revelar más adelante. Esa es la ignorancia en la que la gente cae. Fíjate, los trinitarios principalmente, ¿verdad? Y los demás, fíjate. Pero le pregunté al ángel que iba conmigo y que me mostraba todas las cosas secretas. Estas cosas son cosas secretas que los trinitarios ni cualquiera que le cambie la escritura la va a entender. Fíjate, iba conmigo y me mostraba todas las cosas secretas con respecto a este Hijo del Hombre. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿cómo se hacía llamar? Yo soy el Hijo del Hombre. Fíjate. ¿Quién es este?, le preguntó Enoc. ¿De dónde viene y por qué va con la cabeza de los días? Lo mismo que Ezequiel vio en el libro de Ezequiel. Si tú lees en el libro de Ezequiel, dice que había que eran como unas naves, se puede decir, como unos círculos. Dice la Biblia en el libro de Ezequiel que cuando caminaba, se caminaba juntamente con él. Cuando se movía a la izquierda, se movía juntamente con él. ¿Qué significa? Que el Espíritu de Dios se le metió a este hombre, y para donde este hombre fuera, el Espíritu estaba dentro de él. El mismo Espíritu de Dios. Fíjate, ¿quién es este? ¿De dónde viene? ¿Y por qué va con la cabeza de los días? Y me respondió y me dijo, este es el Hijo del Hombre que posee la justicia y con quien vive la justicia, que revelará. Fíjate, revelará, está hablando de un futuro. Enoc estaba viendo una profecía como todos los otros profetas. Revelará todos los tesoros ocultos. ¿Qué hizo Jesús cuando vino? Les abrió el entendimiento, dice la Escritura, para que entendieran las palabras de Dios, la palabra de Dios. Claro, pero ese no es el tema. Estamos aquí en que revelará todos los tesoros ocultos. ¿Quién reveló los tesoros ocultos? El Hijo de Dios. Cuando Dios se manifestó en la carne en ese Hijo, dicen ellos, es que tú dices que era 100%, ellos dicen que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. No, Dios estaba en él, adentro de él, en ese hombre que no tenía pecado, que no tenía la semilla de Adán. Son dos cosas diferentes. El lenguaje que están hablando ellos es diferente. Igual los apostólicos y los de los pentecosteses, aunque digan que Dios es uno, están hablando contrario a lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo para consigo mismo, sí, Jesús es el Dios todopoderoso. El Espíritu que estaba dentro de él era su templo, estaba dentro del templo. Dios dice en el Antiguo Testamento, ¿cómo dice? Dios no mora en templos hechos por manos de hombre, hechos por manos humanas. El templo ese, Él lo creó al Hijo, así como nos formó a nosotros. Y por eso viene y se mete en nosotros. Y se metió en los profetas, y se metió en los apóstoles, y se metió en las hermanas. Entonces, son cosas, es sabiduría secreta que esta gente no tiene, que está aquí, pero no cualquiera lo puede predicar. Fíjate, le pregunté al ángel que iba conmigo y me mostraba todas las cosas secretas.
¿Por qué dice Enoc que eran secretas? Porque no nadie las conocía. Con respecto a este hijo de hombre, ¿quién es este? ¿De dónde viene y por qué va con la cabeza de los días? ¿Por qué va? Para donde Dios dice, Jesús hizo. Hizo. Me respondió y me dijo: este es el hijo de hombre que posee la justicia, con quien vive la justicia y que revelará todos los tesoros ocultos. Porque el Señor de los espíritus lo ha escogido y tiene como destino la mayor dignidad ante el Señor de los espíritus, justamente y por siempre. El Hijo del Hombre que has visto levantará a los reyes y a los poderosos de sus lechos y a los fuertes de sus tronos, desatará los frenos de los fuertes y les partirá los dientes a los pecadores. Derrocará a los reyes de sus tronos y reinos, porque ellos no le han ensalzado y alabado, ni reconocieron humildemente de dónde les fue otorgada la realeza. Le cambiará la cara a los fuertes, llenándolos de temor. Las tinieblas serán su morada y los gusanos su cama, y no tendrán esperanza de levantarse de esa cama, porque no exaltaron el nombre del Señor de los espíritus. Los trinitarios no conocen quién es el Hijo de Dios, ni las religiones. Jesús es el Dios todopoderoso. Jesús es el Dios todopoderoso. El Espíritu eterno, el que moraba en Jesús de Nazaret, el que lo resucitó de los muertos. Dios ocupa resucitar. Si la Biblia dice que Él creó todas las cosas, ¿cómo va a morir? Y luego hay otros apostólicos que debaten y dicen: es que el Padre murió en la cruz. Vean las barbaridades que dicen. El Padre murió en la cruz, dicen, porque Jesús era el Padre. ¿O Jesús es el Padre? Sí lo es. Pero ¿qué parte? El hombre no. La Biblia dice: Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre. Dios no es un hombre. En Oseas 11:9 dice lo mismo, lo leímos la semana pasada. ¿Qué dice? Porque yo no soy hombre. Repite lo mismo. Y me dice este trinitario: es que el libro de Enoc es basura. Fíjate lo que están hablando. Estos son los maestros. Es lo mismo que Jesús se topó en sus días cuando Dios se manifestó en la carne. ¿Qué pasó? Lo contradecían, ¿verdad? ¿Tú viste a Moisés? Si apenas tiene 50 años. No sabían con quién estaban hablando. No sabían que Dios estaba oculto en ese cuerpo, hablándoles toda la sabiduría y la verdad que los hombres tienen que recibir para ser salvos y revelar los misterios de los que está hablando aquí el libro de Enoc. Imagínate. Eso hablan sin entender. O sea, la Biblia dice que Judas leía este libro, el libro de Enoc. Y tú ahora vienes y me dices que tú eres el trinitario con el que estaba hablando ayer. Se cree que su pensamiento y que él y que los hombres de la antigüedad que hicieron los concilios, que ellos son mayores que Judas. Y no estoy hablando del Iscariote, estoy hablando Judas, el siervo de Jesús, no el que lo traicionó, el cual leyó el libro de Enoc y apuntó la profecía que viene en el libro de Enoc. ¿Por qué la gente tiene el conocimiento entenebrecido? Dice la Escritura. No entienden lo que dice. Y cuando empiezas a leer la Biblia te das cuenta que le faltan más libros. Las batallas de Jehová, el libro de Jacer. ¿Por qué Josué leía el libro de Jacer? ¿No está escrito acaso esto en el libro de Jacer? Dice las Sagradas Escrituras. En el libro de Números capítulo 10 verso 13. ¿Dice o no dice eso? Ellos saben más que Josué, que estuvo ahí, y el que escribió el libro.
¿De números? ¿De dónde pues esta gente? Me da tristeza pues, más que nada. No saben cuál es el nombre de Dios, no saben cuál es la palabra de Dios, menos van a saber lo que significa la palabra de Dios. ¿Verdad? Y no le pregunté, porque no hablamos del bautismo, pero le iba a preguntar, dime el nombre del Hijo. La Biblia dice que te tienes que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Porque ellos nomás conocen el nombre del Hijo. Entonces, ¿por qué si la Biblia dice que te bautizas en el nombre del Hijo, no te bautizas en el nombre del Hijo? Y repiten las mismas palabras que están escritas ahí. Cuando los que tenían el secreto revelado de Dios, los apóstoles, y en el Nuevo Testamento los apóstoles, les reveló Dios el nombre y fueron y bautizaron en el nombre de Jesucristo y en el nombre del Señor Jesús. Y porque dices lo que dice la Biblia, dicen que eres una secta. Allá dicen ellos, es una secta, porque está repitiendo y obedeciendo lo que dice el libro. Interesante. Pero eso es lo triste. Todos se quieren hacer maestros. Y le dije al final, mira, está bien, tú puedes creer lo que tú quieras, le dije. A los señores eran como 4, 5 contra mí. Un hermano que quizá era pentecostés o era de alguna denominación de los pentecostales, porque creía en un solo Dios, me mandó un mensaje mientras yo estaba debatiendo con él. Y con ellos estaba platicando, no estaba debatiendo, estábamos comparando los versos y me preguntaban ellos qué creía yo acerca de esos versos, ¿no? Ahorita vamos a revisar varios de esos versos. Pero fíjate, el hermano me decía, es que son 5 contra ti. ¿Y? El hermano me dijo, o sea, como, es que yo no escribí este libro. Yo solo repito lo que está ahí. Y los secretos que Dios me va dando de revelación poco a poco, los puedo exponer. ¿Sí me entiendes? Pero no es que yo estoy solo, Dios está ahí en su palabra. Aunque ellos crean lo que quieran creer, 2, 3, 5, y se burlen, es que el Padre, ¿cómo se va a meter en el Hijo? Y la Biblia dice que era el templo, el Hijo era el templo, dice la Sagrada, y siempre fue el Hijo, y el Espíritu Eterno se metió en el Hijo, y era el Dios Todopoderoso. ¿Qué pasó cuando resucitó Jesús? ¿Qué le dijo? No. Cuando resucitó Jesús y que le dijo, mira, traspasa, soy mi Señor y mi Dios, le dijo. Mi Señor y mi Dios, le dijo. Tomás le dijo eso. Pero vamos a empezar. Ya empezamos algo aquí leyendo de Enoc, pero antes de empezar, vamos a leer en el libro de Judas de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Vamos a ver primero por qué leemos el libro de Jacer y me da autoridad la Biblia. Ellos no, su autoridad no es la Biblia. Su autoridad son los concilios, su autoridad son las traducciones, su autoridad de esta gente de las religiones es el hebreo, el arameo, el griego. Nuestra autoridad es la palabra de Dios. Y dice, pero ¿cómo es posible si está falseada la Biblia? Muchos dicen, los ateos dicen eso. Vamos a leer en el Judas, el único capítulo que tiene, es antes de Apocalipsis. El único capítulo que tiene el libro de Judas. Y vamos a leer en el capítulo 14, capítulo 1, verso 14, el único capítulo que tiene. Judas capítulo 1, verso 14. ¿Por qué Judas tomó el libro de Enoc y lo leyó y lo plasmó en la palabra de Dios? ¿Por qué en la antigüedad todas las Biblias traen el libro de Enoc? ¿Por qué se lo quitaron? Lo que dice el libro, eso es lo que voy a hacer. Y eso es lo que cualquier persona que va a seguir a Dios, eso es lo que debe de hacer. Basarse en las sagradas escrituras, no en filosofías huecas que los hombres vienen y traen sobre las congregaciones con teología. Traen la teología, traen la palabras en griego, en arameo. Dios no es tonto para permitir. Fíjate, Dios, lo están haciendo como si Dios fuera un inútil. Cuando tú dices, tradujeron mal la Biblia, estás diciendo, Dios es inútil y es deficiente. ¿Estás diciendo eso?
¿Por qué están diciendo esta gente eso? Porque no tiene poder. Entonces, ¿cómo no que es el Todopoderoso? Y no que su evangelio iba a llegar hasta los confines de la tierra antes de que él volviera. ¿El Hijo de Dios enseñó eso? Dios no es tonto. Él tiene toda la sabiduría. Fíjate. Y fíjate por qué la gente debe de leer el libro de Enoc y el libro de Jacer y más libros que están en las Sagradas Escrituras que están perdidos, que no los puedes encontrar. Pero vamos a leer, fíjate, capítulo 1 único de Judas, verso 14, dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hasta ahí. Estos son, sí, pero me quería basar en lo que acabamos de leer. ¿En dónde está esa profecía? ¿De dónde viene esa profecía? ¿De dónde la sacó Judas? Fíjate, vamos a leer Enoc capítulo 1. El libro de Enoc, que dice estos trinitarios, me dijeron que es basura. Le están diciendo la palabra de Dios que es basura. Pero sí enseñan los trinitarios demoniología, que para mí eso sí es basura, en sus congregaciones, ¿verdad? Y los apostólicos y todos los que las iglesias enseñan eso, ¿verdad? Eso sí es basura. Las llaves de Salomón, los cuales escribió este hombre, hijo de Satanás, o actualizó en 1900 y algo, este hombre que era un famoso satanista, y él fue el que escribió las llaves de Salomón, en donde viene toda la demoniología, que no me acuerdo cómo se llama ahorita que me acuerde se los digo. Pero fíjate, Aleister Crowley se llama él. Fue uno de los satanistas más reconocidos en 1900. Él estuvo en Inglaterra y lo echaron fuera de Inglaterra. Hasta México vino a parar ese hombre. Y él decía: haz tu voluntad, haz tu propia voluntad. Esa es su filosofía. Y como en el cielo, así en la tierra, decía. Así como en la tierra, en el cielo, al revés. Esa es la filosofía que él escribió, libros y libros. Y uno de ellos son las llaves de Salomón. Y Aleister Crowley, todos los músicos, tú vas a ver que va a traer camisas de Aleister Crowley. Le cantaban a Aleister Crowley. Los Beatles, una banda muy reconocida en los 70s, de las más famosas en la historia de la música. Sale ahí una de las portadas del Sgt. Pepper, Sargento Pimienta se llama, creo, ese disco. Y ahí está Aleister Crowley, la foto de él, de los grandes hombres satanistas que ellos reconocen, ¿no?, por su filosofía, ¿no? Entonces, sí creen en las llaves de Salomón y quieren enseñar, pero lo que dice el libro no lo creen. Fíjate los trinitarios como son. Y así son las cosas, nomás que aunque ellos digan: no, no es cierto, eso es, lo vivimos en las congregaciones. Fíjate, vamos a ver de dónde el hermano Judas, siervo de Jesucristo, trae esta profecía, de dónde la leyó y por qué la escribió, o quién se la enseñó. Fíjate, vamos a leer Enoc, capítulo número 1, verso 9. Enoc, capítulo 1, verso 9. Pero con los justos él hará paz. Perdón, empecé a leer en el 8. Es en el 9, capítulo 1, verso 9. Mira que él viene con una multitud de sus santos. ¿Eso dice Judas? Mira que él viene, lo mismo, con una multitud de sus santos, para ejecutar el juicio sobre todos, y aniquilará a los impíos, y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado contra él. ¿Qué le dijo el trinitario al libro de Enoc? Que eso es basura, dijo. Fíjate. Repite las mismas palabras el siervo de Dios, Judas. Dice lo mismo, ¿no? Dice lo mismo. ¿De dónde sacó la profecía? Del libro de Enoc. Por eso, la Biblia te va a decir
la Biblia te va a decir, vamos a leer en Números. ¿Por qué debemos de leer el libro de Jacer? Mira, fíjate, vamos a leer en Números. Perdón, Josué. Es en el libro de Josué, no en Números. En el capítulo 10 de Josué. Vamos a leer, a ver si Josué el libro de Josué te permite, fíjate. Vamos a leer. Josué capítulo 10. Verso 13 dice así. Y el sol, capítulo 10, libro de Josué, capítulo 10, verso 13 dice así. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? ¿En dónde está escrito esto? ¿Leían entonces? Josué leyó el libro de Jacer. Ahí te está diciendo, no está escrito esto en el libro de Jacer. Significa, lo leí en el libro de Jacer y esto dice lo mismo. Eso es lo increíble. La gente cree que lo que ellos piensan tiene más autoridad que la palabra de Dios. La gente piensa que lo que ellos piensan y lo que sus líderes les han enseñado tiene más valor que la palabra. Es que ahí dice, pero ahí dice. Si Josué, o sea que él es el trinitario este que me estaba diciendo, ¿es más que Josué? ¿O es mejor? ¿Quién era Josué? El sucesor de Moisés. El sucesor de Moisés, líder del pueblo de los israelitas, y los llevó a la tierra prometida. Entonces este hombre que se la pasa sentado sin hacer nada ahí en el internet todo el día, cree que lo que él piensa y lo que ha estudiado y lo que le han enseñado vale más que lo que dice el libro. Eso es nomás para empezar con esa parte. Ahora vamos a empezar a leer. No conocen el nombre de Dios, los trinitarios. Y la Biblia dice que Dios es uno solo. Vamos a leer. Vamos a ir a leer primero al libro de Lucas en el capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 43. Lucas capítulo 6, verso 43. Dice así. Lucas capítulo 6, verso 43. 6:46. No 43, 46. 6:46. Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Fíjate, enfócate bien en esas palabras. ¿Por qué me llamas Señor? La palabra, lo que significa Señor, Señor es Dios. ¿Por qué me dices que soy Dios? ¿Por qué me dices Señor y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, en el 47, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento ¿sobre quién? Sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre Dios. Dios es la roca. El salmista dijo, la roca en quien me refugiaré, decía el salmista. Fíjate, en los salmos está escrito eso. Mas el que oyó y no hizo, ¿qué oímos ahorita? A Josué escribiendo y dando testimonio de quién, de Jacer, el libro de Jacer. No dijo de Jacer, dijo, no está escrito esto en el libro
de Jazer. No dijo nomás de Jazer. Ya. Fíjate lo que dice Dios. Mas el que oyó y no hizo, semejante es el hombre al que semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Trinitarios, apostólicos, dualistas, mormones, ahí está, en eso se encierra todo. Si tú ves y tu fundamento es la palabra, le obedeces a lo que dice el libro. Le obedeces. Estaba fundada sobre la roca, está fundada sobre las palabras de Dios. Tienes que escuchar y tienes que obedecer. Escuchas la palabra de Dios y la obedeces. Judas leyó el libro de Enoc y Judas lo puso en las Sagradas Escrituras porque daba testimonio del séptimo desde Adán. Entonces, ¿de dónde esta gente? Lo que ellos creen es basura. El libro de Enoc dice, el libro de Jazer, el libro de las batallas de Jehová. Ahí lo mencionan todo en el Antiguo Testamento. El libro de Eclesiástico de Salomón. El libro de los Macabeos, el libro de Susana, que le quitaron a la carta de Daniel, al libro de Daniel lo quitaron, el libro de Susana. ¿Por qué? Tobías, ¿por qué se los quitan? Porque habla en contra de los líderes religiosos, en contra, el libro de Susana directamente, de lo que hacían los hijos de Elí, ¿verdad? En la Biblia dice, ¿qué hacían? Se metían con las hermanas y robaban la comida para el sacrificio, lo más gordo lo agarraban para ellos y las sobras se lo daban al sacrificio a Dios. ¿Qué les pasó? Murieron. ¿Qué le pasó a los hijos de Aarón? Murieron por cambiar a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y yo le pregunto a los trinitarios, ¿de dónde sacan que Dios son dos? Ya vimos por qué se puede usar el libro de Enoc y el libro de Jazer y las batallas de Jehová y los otros libros que no he encontrado por internet ni en ninguna librería. ¿Que dónde están? Allá los tienen escondidos la gente, esos hijos de Satanás. Y me decía, ¿cómo vas a creer tú igual que lo que creen los mormones? ¿Cómo vas a creer tú igual como creen los católicos? Yo le diría. Me está dando un argumento bien tonto. Y yo le diría, ¿por qué crees lo que los católicos inventaron? Si los apóstoles y los profetas creían que Dios era uno solo. Y lo enseñó el Hijo de Dios. Vamos a leer. Vamos a leer primero en Marcos. Vamos a leer en Marcos en el capítulo 12 y en el verso 28. Vamos a ver qué Jesús enseñó. Porque luego dicen que son tres, que son uno. Marcos, capítulo 12. Capítulo 12 de Marcos, verso 28. No solo lo que vamos a leer es un mandamiento de Dios. Es el primer mandamiento. Fíjate, no solo es un mandamiento lo que vamos a leer ahorita, es el primer mandamiento, el más importante. Fíjate, capítulo 12 del libro de Marcos, verso 28 dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Antes de quieras hablar de cualquier cosa, primero siéntate y entiende esto. Jesús le respondió, ¿quién respondió? No, el Papa, no, el líder de los trinitarios de esa iglesia en donde vaya a estar, hermano. A mí qué me importa eso, en el concilio de no sé dónde, de los judíos, no nos interesa eso, nos interesa lo que dice la Biblia. Fíjate lo que dice la Biblia. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es.
No dice que son tres personas que son un solo Dios. El Señor tu Dios. No dice el Señor tus dioses. No dicen las tres personas tu Dios. El Señor tu Dios uno es. Hasta ahí. No saben contar. No saben cuánto es uno. Ellos dicen que esto es uno. Los dualistas dicen que esto es uno. ¿Dos son uno? Ellos dicen que tres son uno. Estos tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son uno. No, yo veo tres. Algo de primaria, ¿no? ¿De dónde saca la gente esto? Lo sacaron los católicos. Ellos fueron los que inventaron la Trinidad. Porque la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Aquí Jesús me dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Fíjate, no conocen el nombre de Dios, no saben contar, porque algo tan sencillo, si la Biblia dice que Dios es uno, que se ha manifestado en los últimos tiempos en el Hijo. Y yo le decía algo que me equivoqué, que sí me equivoqué y reconozco que me equivoqué. Le dije ayer a esta persona, es que Dios, si fuera como ustedes creen, si yo tuviera esa mentalidad, Dios no fuera no solo tres, porque no solo fuera Padre, Hijo y Espíritu Santo, fuera también la zarza, porque ahí se manifestó, ¿verdad? Fuera el torbellino, le dije yo, donde se le manifestó Elías, pero no se le manifestó Elías, se le manifestó y le habló a Job en el capítulo 38, verso 1. Y ahí una disculpa porque sí me equivoqué. Le dije que Elías no era Job al que Dios le empieza a hablar del torbellino. Y sale la voz de Dios. Entonces, ¿son 5 dioses? Sería así, ¿no? Y luego le dije, sería el ángel de Jehová, el que se le apareció a la mamá y el papá de Sansón. A Manoa y también a Jacob. Peleó con el ángel de Jehová. ¿Qué significa? Que se estaba despojando del mismo. Que Jacob dejó de ser mentiroso y le cambió Dios su naturaleza. Dejó de ser el antiguo hombre y fue un hombre diferente después de ahí. Por eso peleaba, estaba luchando, porque uno cuando va a ser transformado por el poder de Dios, luchas y luchas contra ti mismo. Entonces, bueno, lo mismo, no tienen ese conocimiento. Y le dije, en el torbellino le hablaba, al Manoa le habló, y dijo Manoa, hemos visto Dios cara a cara. No dijo dioses. El mismo que le habló en la zarza a Moisés, el mismo que se le apareció en el monte, era otro, eran dos. Pero es que sale la voz de ahí arriba. Se lo expliqué. Y le dije, es que cuando en el monte de la transfiguración, la escritura dice, fíjate, ahí dice, se apareció Elías, se apareció Moisés y Jesús se glorificó, su cuerpo fue glorificado, se hizo espíritu. Y había una nube arriba de ellos y dijo la nube, este es mi hijo, a él escuchad en todo. Fue lo mismo que le dijo cuando salió de bautismo. ¿Qué dijo en el bautismo? Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Se escuchó una voz, dice. Pero en el monte de la transfiguración explica por qué se escuchó esa voz. ¿Por qué se escuchó esa voz? ¿Saben alguno de ustedes? ¿Por qué se escuchó la voz? Jesús les explica más adelante. Esta voz ha venido por causa de ustedes. ¿Qué significa eso? Esta voz ha venido por causa de ustedes. Para que crean que Él era el Hijo y que lo tenían que seguir y que tenían que obedecerle. Sencillo. Dios puede hacer 1000 voces. O la mano que escribió en la pared era Dios. En el tiempo de Daniel, cuando estaba el hijo de Nabucodonosor ahí, era Dios también. Era el mismo Dios, con su poder haciendo manifestaciones. Pero bueno, sigamos leyendo. Vamos a leer la escritura. Y vamos a empezar. Todavía no hemos empezado. Nomás estaba tocando unos puntos de lo que platiqué ayer con ellos y para verificar por qué podemos usar el libro de Enoc. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Se lo dijo Dios a Israel en el Antiguo Testamento y lo vuelve a repetir en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos vio el apóstol Juan en el Apocalipsis? ¿Cuántos tronos? Uno.
Si quieres meter el Apocalipsis, yo casi no me meto el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque te lo tiene que enseñar Dios. Y es paso a paso. A mi papá le dije, me preguntó algo del libro de Apocalipsis. Le dije, mira, ya he predicado de esto, unas partes le dije, pero lo que Dios no me ha enseñado, yo no te voy a, por querer quedar bien, te voy a responder algo que no sé. Es un paso a paso, déjame estudiarlo y yo te digo, si Dios me lo enseña, me lo revela y lo entiendo, yo te lo enseño. Es que así debe de ser, pero no, ellos quieren hablar de toda la Biblia, quieren hablar de lo que no conocen, hablan de 3. La Biblia es un secreto, está oculto lo que es el libro, es un misterio. Grande es el misterio de la piedad, grande es el misterio e indiscutible, que no lo discutas, y más si no lo sabes. Grande e indiscutible es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Es un misterio que Dios, cómo se metió Dios en el Hijo que preparó ese cuerpo. No son 2, es un misterio, no lo sabes. Solo los que le revelan, los apóstoles de este tiempo y de la Biblia, que tiene que haber, porque Dios no cesa, su palabra no ha terminado hasta que Él vuelva. Vamos a leer las Sagradas Escrituras y vamos a ir a leer al libro de Isaías capítulo 8 y en el verso 15. Isaías capítulo 6, perdón. Capítulo 6, verso 8 en adelante. Isaías capítulo 6 y en el verso 8 en adelante. Estamos viendo por qué los trinitarios creen de esta manera, ¿no? Vamos a ver con la escritura qué testimonio te da Dios, si puedes usar los libros, que muchos dicen apócrifos. No digo que puedes usar todos los libros, pero leí en la segunda carta de Jeremías que le quitaron a las Sagradas Escrituras en uno de los concilios, le quitaron la carta segunda de Jeremías. Y ahí en esa carta dice cuántos libros tiene las Sagradas Escrituras: 93 libros. ¿En dónde están los demás libros? Es que Dios nos ha dado, dice el profeta Jeremías, 93 libros para que caminemos en rectitud y en sabiduría. Fíjate, Isaías capítulo 6, verso 8, dice así. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo voy, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo. Fíjate lo que les voy a decir, yo también lo voy a repetir en las palabras que dijo el profeta Isaías. Porque Dios me mandó. Yo no solo, a mí no me hizo a mí no me mandó a predicar el pastor de ninguna iglesia, el obispo presidente de ninguna iglesia. No me mandó a predicar mi amigo, mi papá, el vecino. Directamente me mandó Dios a abrirle el entendimiento a la gente y a combatir en contra de las falsas doctrinas. Fíjate, y dijo: anda y dile a este pueblo, trinitarios, dualistas, mormones, testigos de Jehová, católicos, todos los que religiones, fíjate, di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. ¿Cuándo pasó esto? ¿O qué pasa? Ahí se la pasan hablando esta gente, debatiendo. Escuchan, pero no lo escuchan porque leen la Biblia, y otros se la leen también, pero no entienden. Ved por cierto, mas no comprendáis. O sea, están viendo el libro, están viendo la predicación al hombre que predica de Dios. Aquí está el libro de Jaser, pero la Biblia habla, pero no. Me dijo en el concilio que es un libro apócrifo y yo no lo uso. Le creo más a él que lo que dice el libro. ¿Están viendo ahí con sus ojitos en el libro que dice Jaser? No está escrito esto en el libro de Jaser. No está escrito esto en el libro de Enoc, las batallas de Jehová, el libro de Susana, la segunda carta de Jeremías. Fíjate lo que sigue diciendo. Ved por cierto, mas no comprendáis. Miran la escritura, la leen, la estudian y no la comprenden.
Eso eran los fariseos del tiempo de Jesús y los profetas, a los profetas que mataron el pueblo de Israel, los líderes, porque estaban en contra de la palabra. Eso le pasó incluso a un hombre de Dios, como lo fue ¿quién? Aarón. Aarón. ¿Qué hizo Aarón? Hizo un becerro de oro. Escuchó la palabra, le hablaba incluso Dios, pero no la comprendía, no entendía. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. Están ciegos, no pueden ver. Me decía que yo era un ciego, que yo guiaba ciegos, me dijo el trinitario. Fíjate lo que dice. Al contrario, Dios me sacó de la mentira, me abrió el entendimiento y para entender y obedecer. Sigue diciendo, que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda. ¿Con qué entiendes? En tu corazón. Ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta ahí. Hay un fenómeno, hay un poder, es unas palabras que Dios pronunció a través del profeta Isaías y de varios profetas, que la gente tiene la escritura, iba a tener la escritura y no iban a comprender el misterio y el poder de Dios. No entienden. Están entenebrecidos, como me decía, el corazón, los pensamientos de esta gente. No entienden, o sea, y está la Biblia y ahí te dice, y prefieren ellos, no me interesa la Biblia. No nos interesan tus caminos, dice una parte en las Sagradas Escrituras. Apártate de nosotros. Cuando tú dices eso, tú dices que Dios son tres, eso pasa. Vamos a seguir leyendo. Isaías 42, verso 1, vamos a leer. Isaías capítulo 42 y en el verso 1. Verso 1. Capítulo 42 en el libro de Isaías y en el verso 1. Dice así la palabra de Dios. Fíjate lo que dice, muy interesante este verso, lo que dice las Sagradas Escrituras. Fíjate la revelación que hay aquí. He aquí mi siervo. ¿Quién es el siervo? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeara. Pabilo que humeara. Por medio de la verdad traerá la justicia. Hasta ahí. Fíjate, he aquí mi siervo yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento? En Tesalonicenses. Lo mismo. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo para consigo mismo. Vamos a seguir leyendo en Isaías. Ahora vamos a leer en el 43, a la vuelta de la hoja. Capítulo 43, en el siguiente capítulo, verso 10 en adelante.
capítulo 43 de Isaías, verso 10. Dice así la palabra de Dios. Ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿A quién escogió? A Jesús, el Hijo de Dios, para que me conozcáis y creáis. ¿A quién escogió Dios para que la gente crea y lo conozca? Al Mesías, al Salvador del mundo, a su Hijo. Y entendáis que yo mismo soy. ¿Qué dice ahí? Que yo mismo soy. Fíjate lo que dice. Y para que entiendas que yo mismo soy el que está ahí con ustedes. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ahí te rompe todo el argumento que pueda tener la Trinidad y dualidad y cualquier politeísta. Antes de mí no fue formado Dios. Pero Jesús era la segunda persona de la Trinidad que conforman un solo Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, antes de él no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Hasta ahí. Fíjate. Ellos son testigos, los israelitas, porque les habló a Noé, a Enoc, a todos los que venían de Abraham, a toda esta descendencia de gente que creían y que les habló Dios. Ellos son los testigos de que Él es uno solo. Y luego que iba a venir. Fíjate lo que dice. Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis que es Jesús el Hijo de Dios, y entiendas que yo mismo soy, el mismo Dios estaba metido en ese cuerpo, reconciliando al mundo, dice en el Nuevo Testamento, para consigo mismo. Él estaba ahí, era Dios Todopoderoso. Dice otro verso en Isaías, dice, tú eres un Dios que te escondes, dice la Biblia. Tú eres un Dios que te oculta, si no estaba oculto en el Hijo de Dios, metido en ese cuerpo. Sigamos leyendo. Interesante, ¿eh? ¿De dónde la gente entonces, si Dios dice que Él mismo iba a estar ahí? Lo mismo palabras que leímos ahorita, fue las palabras que le dijo a Tomás Jesús. Y ahorita las vamos a leer. En Isaías leímos, ahora vamos a leer en los evangelios. Y lo mismo le repitió, fíjense. Capítulo 14 del libro de Juan. Lo mismo que dijo Dios a Isaías, aquí le va a decir el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso que estaba en Cristo, hablando, reconciliando al mundo para consigo mismo, le dice a Tomás, fíjate, vamos a empezar en el 14:1. Vamos a leer desde el 5, 14:5, vamos a leer desde el 14:5. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. ¿En dónde estaba el Padre? Si el Padre fuera otro fuera de Cristo, le hubiera dicho, nadie va al Padre. Pero la Biblia dice, viene al Padre, estaba dentro de ese cuerpo, estaba oculto en ese cuerpo. El cuerpo no era Dios porque Dios no es un hombre, estaba oculto adentro de ese cuerpo, escondido. El Dios Todopoderoso cubriéndose con ese cuerpo. Tampoco significa, la Biblia no dice que Dios se hizo hombre, como dicen los unicitarios. Dios se hizo hombre, la Biblia no dice, Dios se encarnó. Son dos cosas diferentes, son palabras diferentes. Vino y, fíjate lo que dice, nadie viene al Padre
Nadie viene, pues significa que el Padre estaba ahí con él, ¿no? Estaba él, que él era. Fíjate, que estaba dentro de él, como dice la Biblia. Nadie viene al Padre sino por mí, sino por el sacrificio que hizo el Hijo de Dios. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Por qué no conocen los trinitarios al Padre? ¿Por qué no saben quién es el Hijo? ¿Por qué no saben que Dios es un espíritu, es el mismo? Pero se manifestó, no se te va a aparecer un espíritu, un hombre natural no lo va a ver. Va a ver a un hombre de carne, a lo material. Fíjate, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le has visto. ¿Vieron un espíritu? ¿Vieron al hombre que hablaba las palabras y que era semejante a Dios? Dice, tú te haces semejante a Dios, le dijeron los fariseos. Y lo querían apedrear, ¿verdad? Tú te haces igual que Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba dentro de él. Era el Dios todopoderoso escondido en ese cuerpo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Seguía, oye, pues tú eres un hombre. Tú no eres Dios. ¿Cómo un hombre? No, la Biblia dice que Dios no es un hombre. Ellos sabían eso. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, trinitarios, entiendan esto. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Tanto tiempo que estoy metido en este cuerpo y no sabes que estoy hablándoles a ustedes. Eso es lo que dice la palabra. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, sigue leyendo, que os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Ahí está diciéndolo todo bien claro. Él hace las obras. El Espíritu Eterno, el que dijo en el principio, sea la luz, está adentro de mí. Y no lo puedes ver si no hubiera formado este cuerpo, Felipe. Soy yo, pero estoy cubierto de sangre y carne, porque ocupaba ser derramada la sangre y la carne para que los seres humanos fueran salvos. ¿Dónde estaba Dios? El Padre que mora ¿en dónde? En mí, adentro de mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo hará. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. Muy bien. Vamos a leer un poquito más adelante. Y vamos a seguir leyendo ahí mismo en el verso número. Vamos a leer desde el 24. Vamos a leer desde el 24 en adelante. El que no me ama, capítulo 14, verso 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Fíjate, es bien conciso Jesús lo que decía. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Por qué dice que no era de él? Porque un ser humano, porque el Espíritu de Dios estaba cubierto de ese hombre, y lo que estaba hablando era el Espíritu que estaba dentro de él. Era Dios mismo hablando. Sigue diciendo, lo mismo que hizo con Jeremías, ¿verdad? Porque le dijo, habla Jeremías. Y empezó a hablar, bien has dicho, porque yo apresuro mi palabra para que se haga, para que se cumpla. Dice, el que no ama, no guarda mis palabras. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros.
Les decía el Espíritu Eterno, mientras estoy con ustedes, fíjense, les he dicho todo esto para que entiendan. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, no es otro. La Biblia dice que Dios es un espíritu. Fíjate, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y ahorita vamos a ver del nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. El Espíritu es mayor que la carne, dice la Biblia. Fíjate, el Espíritu es mayor que la carne. Estaba diferenciando las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza del hombre. Fíjate. Ahora lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí, dice. Tantos misterios y secretos que les habló Jesús ahí. Pero es claro, ¿qué le quieres agregar? Los trinitarios eso hacen. ¿Qué le quieren poner? Y luego los otros unicitarios, no, Dios murió en la cruz. ¿Cómo va a morir Dios en la cruz? Un espíritu no puede morir. ¿De dónde? ¿Qué es? Es un relajo esto. Aquí Jesús está enseñando que en su nombre iba a mandar el Espíritu Santo. ¿Los trinitarios tienen el Espíritu Santo? Porque no invocan el nombre del Hijo. Está hablando el Hijo ahí, el Hijo de Dios. En mi nombre el Padre enviará. ¿Y cuál es el nombre del Hijo? Jesús. ¿Y se bautizan en el nombre de Jesús? No. Entonces, ellos dijo que el libro de Enoc, que era basura, dijo ese trinitario. Desprecian la palabra y la sabiduría de Dios. Vamos a leer. Vamos a ir a leer ahora, más adelante, en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a leer aquí en el libro de Filipenses capítulo 5, verso 2. Fíjate, este es un verso que me mencionó esta persona ayer. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ellos dicen aquí que aquí se ve que Jesús estaba en el cielo con Dios. Eso es lo que ellos dicen los trinitarios, o lo que quieren dar a entender, que dice aquí que se despojó a sí mismo, y siendo igual a Dios. Dice, fíjate lo que dice el verso, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? El que quiera ser mayor en el reino, ¿qué tiene que ser? El siervo de todos. Jesús dijo, yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. Ahí, eso es todo lo que significa esto, que vino y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se parecía a un hombre, fíjate, se parecía a un hombre, pero no tenía las características de un hombre. Semejante es parecido a, ¿verdad? ¿Semejante es parecido? ¿Qué significa semejante?
que es parecido a. Mi hija, Génesis, se parece a mí, pero es igual a mí. Pero se parece, tiene características mías, ¿verdad? Muchas. Pero no es igual. Que es la semejanza de que parecía un hombre, pero no tenía la semilla de Adán, de pecado. No tenía la semilla de Adán de pecado, solo nació de la mujer. Y por voluntad del poder de Dios, de su espíritu, fue formado en el vientre. Y estando en la condición de hombre, o sea, ya pasó todo esto y se hace hombre, o en condición, no se hace hombre, se mete en el hombre, fue lo que dijimos, se mete en Cristo, Dios estaba en Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó. Como ellos no entienden, no pueden diferenciar entre la parte humana y entre la parte espiritual, ellos dicen que son dos. Ellos piensan que el hombre es Dios, o forma esa Trinidad juntamente con Dios. No. Dice la Biblia, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjate. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, que Jesucristo es el Señor, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es. Es todo, es sencillo. Pero como dice ellos, para ellos, al momento que dice, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que le exaltó, como está hablando de otra persona, está hablando del hombre, de la parte humana, del Hijo de Dios. No significa que son dos dioses. El texto aquí no me dice nada de que Dios está, o ellos dicen que estaba antes el Espíritu. Es que la Biblia no dice eso. Le están añadiendo sus pensamientos. Se despojó y dice, fíjate, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. Aquí yo no leo lo que está diciendo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él dice que, ellos saben así dicen, estaba el Hijo de Dios en el cielo, estaba el Hijo de Dios y estaba el Padre, y eran iguales. Y el Espíritu Santo, y son iguales, los tres son iguales. Eso dicen ellos. Eso dicen. Vamos a seguir leyendo, Y también siempre tocan el tema de Juan 1:1. Ese les encanta. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por Él. Y nada de lo que ha sido hecho existiera si no fuera por Él, dice. Pero fíjate, en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? A ver, ¿qué significa el verbo? Ahorita leímos algo ahí en Juan que tiene que ver. Es la acción que una persona hace. ¿Y cómo es como Dios acciona las cosas? Hablando. Voy a limpiar aquí. Voy a llevar el carro al taller. ¿Cuál es la acción de ahí? Llevar el carro al taller. Voy a limpiar es la acción. ¿Cuál es el verbo de Dios? ¿Qué hizo? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Crear los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Cómo lo dijo? Con palabras. Con palabras y con su poder se accionó la creación. Sea la luz, y separó la luz de las tinieblas. Sea las tinieblas, separó la luz de las tinieblas. Hagamos al hombre, dicen, ahí están dos dioses. Dice la Biblia que Dios nos hizo a imagen de Dios. Yo cuando voy al trabajo digo, mañana vamos a hacer. Fíjate, y yo no hago.
sino que mis compañeros lo hacen y yo hago otra cosa. Mañana vamos o lo hago yo solo. Es una característica que también Dios nos puso a nosotros. Mañana vamos a plantar y voy y planto yo solo, recojo las plantas y pongo las plantas solo. Mañana vamos a ir a arreglar, tenemos que arreglar esto. Pero estás hablando, pero es algo que normal, que la gente habla. No significa que son hagamos. ¿A quién le hablaba Dios cuando dijo hagamos? A su sabiduría. En el libro de Proverbios habla de eso, ¿verdad? Yo estaba en el principio con Dios, haciendo todas las cosas, dice la Biblia. Vamos a leerlo ese verso. Vamos a ir a Proverbios. Vamos a ir a leer a Proverbios antes de seguir. Porque me dijo, este señor me dijo. Pero bueno, vamos a seguir, fíjate, qué interesante. Es en el capítulo 8, creo, ¿no? De Proverbios. Vamos a buscarlo. En donde habla la sabiduría. Es en el capítulo, en el 8 y en el verso 20 y algo. Déjame ver. Déjame llegar ahí. En el 22. En el 8:22. Jehová, Proverbios capítulo 8 verso 22 dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Era el Hijo de Dios? ¿Era el Hijo de Dios el que estaba ahí? Su sabiduría estaba con él. Era parte del verbo, de lo que iba a accionar con palabras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. ¿El Hijo de Dios está engendrada o fue engendrado? La Biblia dice que fue engendrado. Ahorita lo vamos a leer. Antes de los abismos fui engendrada. Antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos. Ahí estaba yo. ¿Qué es la sabiduría? El poder, la sabiduría de Dios es el verbo con el que estaba hablando. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Tenía solaz delante de él en todo tiempo. Teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y sigue diciendo: me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos de la sabiduría. ¿Quién era el que estaba formando ahí? ¿Había otro Dios? ¿Era otro, la Trinidad? ¿Jesús, el Hijo de Dios, estaba ahí? Era su sabiduría del Espíritu Eterno, que se llama Jesús, el Padre. No estoy hablando del Hijo, no estoy hablando del cuerpo, no estoy hablando del hombre, estoy hablando del Espíritu Eterno, que no reveló el Todopoderoso, que no reveló su nombre hasta que nació el Hijo de Dios. Sencillo, ahí te lo dice Proverbios, y podemos seguir leyendo más versos, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios. Claro, ahí estaba la sabiduría, sus palabras de Dios. Yo les di, dice la Biblia en el libro de Sabiduría de Salomón, y nos dio los 5 sentidos o las 5 funciones
como Dios. Nos dio vista, nos dio oído. Dios oye, Dios tiene vista, Dios habla. Sí. Un espíritu ocupa. Otro tema, estamos en otro tema. Entonces, ¿de dónde la gente saca que Dios son tres? En el principio estaba, yo tenía el principado. ¿Quién tiene el principado? La sabiduría. Lo primero que creó Dios es su sabiduría. Jacer, Enoc, Eclesiástico. Ahorita lo acabamos de leer también en Proverbios. Es lo primero que creó Dios. No se creó, Él siempre ha sido, pero sí creó la sabiduría, con la que fue y creó todo el mundo y todas las cosas, y lo que hay en el cielo y debajo de la tierra y en la tierra. Vamos a leer aquí en Juan. Vamos a ir a leer en el capítulo, a ver, dime. Desde la eternidad, o sea que como siempre ha existido Dios, ahí estaba su sabiduría. Él es la sabiduría y la inteligencia. Me preguntaba mi hija, pero ¿cómo puede ser que ya estaba ahí? Me preguntaba. Siempre ha existido Dios. No tiene un comienzo. Él es. Él no tiene principio ni fin. Él es Dios. Él es el eterno. Capítulo 17, verso 1 en adelante. Vamos a leer bastante ahí. El Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 1. Vamos a leer en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, en el verso 1, dice así la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y a mí también, dice. ¿O a quién dice? ¿A ti? ¿A nosotros? A ti, el único Dios verdadero. ¿Cuántos son? ¿Dos? ¿Uno? Uno, ¿no? Único, uno. Y a Jesucristo, a quien has enviado, o sea, el Hijo de Dios. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ahí los trinitarios dicen que Jesús estuvo antes de la fundación del mundo al lado con él. Por ese texto, que no lo dice, pero fíjate qué dice. La gloria, no dice que tuvo gloria con él. No dice, estuve contigo antes de la fundación del mundo. Mira, lee bien. Lea bien ahí. ¿Cómo dice? En el 5. La gloria significa que estaba ahí. La palabra gloria significa, o dice ahí, para que me glorifiques como cuando yo estuve contigo ahí antes de la fundación del mundo. La gloria que tuve al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes, contigo. La gloria es que lo iba a exaltar
al mismo nivel que Él porque le dio su nombre. La gloria, ¿qué significa glorificar a alguien? Cuando le dan gloria a un rey, ¿qué dicen? Vive el rey eternamente. Decíamos que se iba a morir, ¿eh? Como todos los reyes que han muerto, ¿no? Eso decían en los tiempos de antes, ¿verdad? Gloria al rey, o sea, exaltado seas tú, líder de la nación. Vive el rey. Eso es estar glorificando, exaltando por el rey, ¿no? Pero aquí no habla está hablando de lo mismo. Está hablando de que, fíjate, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Leímos en el libro de Enoc, ¿verdad? ¿Quién es ese hijo de hombre? Le pregunta Enoc. Ese es el hijo del hombre que tendrá. Vamos a leer otra vez aquí Enoc. Fíjate cómo dice Enoc. El hijo del hombre que has visto levantará a los reyes y a los poderosos y desatará los frenos. Fíjate, este hijo de hombre es el que posee la justicia y con el que vive la justicia y que revelará todos los tesoros ocultos, porque el Señor de los espíritus lo ha escogido y tiene como destino. ¿Qué es un destino? ¿Que ya está ahí o que va a pasar? Es lo que va a pasar. La mayor dignidad ante el Señor de los espíritus, justamente y por siempre. Fíjate. Entonces, ¿por qué confunden las palabras? Se hacen una caricatura en su cabeza, en su mente. Porque dice, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Qué significa? Que Dios preparó todo lo que sucedió con el Hijo de Dios. Ya lo había preparado y lo tenía listo para que ejecutarse, porque sabía que el ser humano iba a perecer y que el Hijo de Dios iba a obedecer todo lo que Él hizo, todo lo que Él le mandó, y él mismo era, pero metido en el cuerpo. Él mismo, pero el cuerpo no era Dios, la naturaleza humana no era Dios. Seguimos leyendo, fíjate, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Cuál es el nombre que manifestó Jesús? Fíjate lo que dice, ¿eh? He manifestado tu nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová andaba diciendo por todos lados Jesús. Padre, pero ¿cuál es el nombre del Padre? Padre es un título. ¿Dios es un nombre? Claro, pues el nombre de Jesús es el nombre que le manifestó a la humanidad, el nombre de su Padre, que heredó de su Padre, como los hijos heredan los apellidos de los papás, igual. Eso es el misterio de la piedad. Fíjate, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Si Dios, tú no eres de los hombres que Dios le dio al Hijo de Dios para que le manifestase el nombre, no vas a entender. Te tiene que haber preparado o predestinado Dios para recibir esa enseñanza de parte de Él. Ahora, fíjate, he manifestado, en el 6, sigo leyendo en el 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Todas las cosas que le ha dado, el nombre se lo procede de Él. Su nombre del Padre, el nombre de Jesús, el nombre que no le quiso dar a Manoah. Dios cuando se le apareció, no es tiempo, le dijo a Manoah todavía. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos
en tu nombre, que es el mismo nombre del Hijo, que es el mismo nombre del Espíritu Eterno, del Espíritu Santo, que se llama Jesús, para que sean uno, así como nosotros. Para que sean dos. ¿Son dos? ¿Son tres? ¿Trinidad? ¿Dualistas? ¿Dualidad? Lo remarca. Así como tú y yo somos uno. Uno. Sean uno. Como nosotros, ¿no saben? Algo sencillo de primaria. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿De dónde meten esta falsa doctrina católica de Satanás? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre. Repito otra vez. Primero el nombre del Hijo, por sí era el nombre del Hijo, pero aquí te remarca, les enseñé tu nombre. Yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. ¿Por qué me aborrecen esos trinitarios y por qué se enojan? Porque yo no soy del mundo, porque Él me dio la palabra. Fíjate, como tampoco yo soy del mundo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean a mí mismo. Cuando repita a mí mismo, es yo del mismo Dios, soy yo mismo, soy yo el Dios mismo, pero estoy hablando como hombre, en la parte humana, separación, la naturaleza humana y la naturaleza del Espíritu de Dios. Fíjate como dice, porque yo me santifico a mí mismo. Yo me santifico a mí mismo, está diciendo Dios, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cómo te santificas? Conociendo que Dios es uno, en la verdad, que el Hijo del Hombre no era, que el cuerpo no era Dios, pero que sí Jesús era el Dios Todopoderoso y que estaba dentro de ese cuerpo. Así te santificas. Fíjate, mas yo no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, en Cristo. No que el cuerpo era Dios. Nunca dice eso la Biblia. Para que yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ellos dicen que aquí, porque dice eso, ellos dicen que hay como nosotros somos muchas personas. En realidad sí, ahí sí habla de un uno, pero no habla como lo habla en plural, como que están agregados por el cuerpo. Dice, el cuerpo tiene muchas partes, dice en el libro de Corintios. Uno es la mano, pero es un mismo cuerpo. Así es lo mismo que está hablando Jesús aquí. Y ellos dicen, no, es que Jesús está hablando así porque Jesús es una parte de la deidad de Dios. Y esa con que conforman los tres, ellos dicen. O dos, los dualistas. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ellos hablan de la perfecta unidad. Eso lo mencionan mucho los trinitarios. Ellos sacaron esta palabra y dicen perfecto. La perfecta unidad es de que son muchos y que son un solo Dios. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes porque estaba ahí contigo antes de la fundación del mundo, dice ahí. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Lo pensó, lo amó, lo creó, dijo, Él va a tener la mayor gloria, dice el libro de Enoc, que todos los hombres, porque Él voy a meterme en ese cuerpo y voy a salvar la humanidad a través de ese Hijo de Dios. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer otra vez tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos.
ninguna parte dice que Dios son dos. En ninguna parte se confunden porque no, es confusión, es un espíritu de error. El diablo les confunde la mente a la gente. Vamos a seguir leyendo, ¿eh? El nombre de Dios, del Padre, del Espíritu Eterno, es Jesús. Por eso ellos dicen, ¿Jesús es Dios? Sí, Jesús es Dios. Y yo les digo, ¿pero qué parte me estás hablando? Si me estás hablando del Hijo de Dios, no es Dios. El cuerpo no era Dios. Dios estaba en Cristo, siempre les digo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19. Y lo vamos a leer ahorita. Ahí está en Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 5, verso 19. Verso 19. Dice así la palabra. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo. Cuando habla de Cristo en esta parte, está hablando del Hijo de Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo, eso es lo que queríamos ver. Estaba en Cristo. ¿Dónde estaba Dios? Estaba dentro del Hijo de Dios, cubierto con esa carne, manifestándose a la humanidad, enseñando qué quería que los hombres hicieran. Ningún hombre podía enseñar esto, sino solo el Dios mismo tenía que venir, que leímos en Isaías, para que sepan que mi siervo y que yo mismo soy mi siervo escogido y que yo mismo soy. Lo que leímos en Isaías, pero ahí dice el nombre del Espíritu. Así es. Interesante. Y vamos a leer, fíjate, porque aquí es la confusión tan grande que ellos hacen, fíjate. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Confunden a Cristo, el Hijo de Dios. Cristo significa ungido, escogido, pero también significa, es una función que Dios tiene, y es salvar. La palabra Cristo es una función que Dios tiene, salvadora. ¿O es una función o es una...? Sí, vamos a poner así, mira, fíjate. Capítulo 10, verso 4. Del libro de la primera de los Corintios, dice así. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿En dónde? Vamos a leer desde el 1, vamos a empezar desde arriba para saber de qué está hablando. Porque no quiero, hermanos, que ignores que nuestros padres, capítulo 10 de 1 Corintios, verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Está hablando del mar rojo, de cuando salieron de Egipto y cuando los liberó Dios a través del poder de él, a través del profeta Moisés. Fíjate, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Fíjate, todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué tiene que hacer la gente ahora? Comer el mismo alimento espiritual. Porque eso creen en 3, en 5, en 2, en nada que ver. Fíjate, el Padre murió en la cruz, ese no es el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. O sea que Cristo, el Hijo de Dios, estaba con Moisés. Fíjese, estaba Cristo, el Hijo de Dios, en el tiempo de Moisés, porque aquí dice, porque la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. El Hijo de Dios no había nacido.
pero estaba en la antigüedad. El espíritu mismo que se le metió al Hijo es el mismo espíritu eterno, fue el que sacó de Egipto a los hebreos, y por eso le pone y se llama Cristo. Y es el mismo Dios, y ahorita lo vamos a leer en el Salmos. Fíjate, Cristo, la roca, dice ahí, Cristo, Salvador, Cristo, Salvador, Cristo, la roca, bebían de la roca que era Cristo. Vamos a ver, no era otro el Hijo de Dios, no era otro Dios. Vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo 18, verso 31. Salmos capítulo 18, verso 31. Dice así la palabra de Dios. Salmos capítulo 18, verso número 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Quién es la roca? Dios. Ahí te está enseñando que Cristo es la roca, que Cristo es Dios el mismo. Fíjate. ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y la roca que los seguía y bebían del mismo alimento espiritual, dice, ahorita leímos en Corintios, y la roca era Cristo, y la roca es, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios. El mismo Espíritu eterno que creó los cielos y la tierra, que estaba en el principio, este mismo que adoraba a David, que no conocía su nombre, o le había dado un nombre a Moisés, y le dio un nombre a Abraham, pero no le había revelado su nombre. En este último tiempo nos ha sido revelado a través del Hijo, dice la Biblia. Y ahorita le dijo Jesús, que le dijo, les he dado a conocer tu nombre Jesús. Vamos a ver, vamos a leer en el libro de Deuteronomio 39 o 38. Deuteronomio. Perdón, verso 39. Deuteronomio 32, verso 39. Dice así la palabra de Dios. Mira ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. No hay dioses conmigo. Vamos a hacer un pizarrón como en la primaria y le vamos a poner, no hay dioses conmigo. Dios es uno, no hay dioses conmigo. ¿Es un mentiroso Dios? Si yo digo que Dios son dos, son tres, contradigo la palabra. No pueden explicar el nombre, quién era Cristo, quién era el Hijo de Dios, quién es el Espíritu Eterno. No entienden que es el mismo haciendo todas las funciones. No haciendo todas las funciones, sino tiene cada manifestación. La zarza era Dios. Estaba Dios. La zarza no era Dios. La zarza estaba Dios en la zarza. Estaba Dios adentro de la zarza hablándole a Moisés. Estaba Dios en el torbellino, dice en el libro de Job capítulo 38. Hablándole a Job y explicándole. Entonces, ¿de dónde saca la gente? Dios se puede manifestar en lo que sea, ¿no? Ahorita ya en los últimos tiempos, nos explica la Biblia, se ha manifestado por el Hijo. Y aquí dice, no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero, y no hay quien pueda librar de nuestras manos, de mi mano, dice Dios, de mi poder. La mano significa no que tenga Dios una mano, es un espíritu, sino que dice que tiene su poder, está ahí. Y vamos a leer, ya casi terminamos. Vamos a leer en el libro de Segunda de Samuel, y en el capítulo 22, verso 32. Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 32. Fíjate lo que dice. Capítulo 22, verso 32. ¿Profeta Samuel sabía lo mismo?
¿Samuel sabía lo mismo? ¿Cómo que no? Samuel sabía lo mismo que David y que los salmistas y que Moisés y que Aarón y que Elí y que todos los apóstoles. Lo mismo. No hay diferencia de lo que enseñaba uno del otro. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 32, dice así: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Quién es Dios sino Jesús? El que nos dio el nombre del Padre, el Hijo de Dios nos enseñó el nombre del Padre. ¿Y qué roca hay fuera de Él? Nadie. Él es el único Dios verdadero, dice la Biblia. Para todos los trinitarios que alegan y luego dice que el libro de Enoc es basura, dijo, y el libro de Jacer es basura. El día que estén delante de Dios, así le van a decir. Mas vamos a leer en el libro de... Vamos a terminar con ese verso. Vamos a leer en el libro de Enoc. ¿Qué les va a pasar? ¿Qué les va a pasar por blasfemar de la palabra? Fíjate. Triste. Esto es triste para la gente que habla de esa manera. Vamos a leer en el libro de Enoc. En el capítulo 108 del libro de Enoc. Creo que es 108. Sí, es 108. Capítulo 108 del libro de Enoc. Vamos a leer. Dice que el libro de Enoc es basura. La gente dice que el libro de Jacer es una basura. Lo compara con el libro de Mormón. Ese trinitario me dijo. Vamos a ver si es cierto lo que dice esto. Vamos a ver qué le va a pasar. Capítulo 108. Vamos a leer desde el 4. Capítulo 108, con este verso terminamos desde el libro de Enoc, verso 4, dice así: observé allí una nube que no se veía bien, porque a causa de su profundidad no podía mirar por encima. Vi una llama de fuego ardiendo, resplandecer y como montañas brillantes que daban vueltas y se arrastraban de un lado para otro. Le pregunté a uno de los ángeles santos que iba conmigo y le dije: ¿qué es ese objeto brillante? Porque no es el cielo, sino solamente una llama brillante que arde y un estruendo de gritos, llantos, lamentos y gran sufrimiento. Me dijo: a este lugar que ves ahí son arrojadas las almas de los pecadores, de los impíos, de los que obran mal y de todos aquellos que alteraron, ¿verdad?, la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, le quitaron libros y dicen que no es la palabra de Dios. Y todos aquellos que alteren lo que el Señor ha dicho por boca de los profetas, lo que será. ¿Enoc era un profeta? Y alteraron el libro, le quitaron para que la gente no tenga la sabiduría. Ahí está, claro. Y todos aquellos que alteren lo que el Señor ha dicho por boca de los profetas, lo que será. Hasta ahí. Les espera el infierno. ¿Crees en la Trinidad? No existe esa palabra en la Biblia. No existe tres personas que conforman un solo Dios. No existe. Lo que sí existe es un solo Dios que predicaba el Hijo de Dios, ¿verdad? Que Dios le heredó su nombre y que le dijo que predicara el bautismo en su nombre. Le dijo a los apóstoles también, ¿verdad? No, pero bautiza, es que dice ahí, Jesús tiene más autoridad que los apóstoles. Jesús le dijo a los apóstoles. Fíjate lo que le dijo. Jesús le dijo a los apóstoles: lo que ustedes digan, se me va ese verso, déjame buscarlo. Está en el Evangelio. ¿Mande? Está hablando de lo que iban a decir. Es que se me va ese verso. Y creo que está en Juan.
Dice la palabra de Dios, no encontré el verso, pero Jesús les dio a entender y les dijo esto, que lo que a uno le dice, a todos les dice. Lo que a uno les dice, a todos les dice. O sea que es lo mismo para todos. Entonces ellos piensan que ellos, y eso fue una de las cosas que platicaba con esta gente, y les decía, ¿cómo es posible que tú me digas que tú crees de una manera y tu creencia de dónde viene? ¿Y porque yo tengo que creer diferente? La Biblia dice que tenemos que creer una sola cosa, ¿no? Sí, ¿no? Eso dice la palabra de Dios. Entonces, por alterar la palabra, fíjate lo que dice: de los que obran mal y todos aquellos que alteren lo que el Señor ha dicho por boca de los profetas, lo que será, les espera el infierno. Eso es lo que les espera a la gente. Le damos gracias al Señor Jesucristo porque nos permitió traer este mensaje en esta tarde. Vamos a terminar para toda la gente que no se ha bautizado, como dice las Sagradas Escrituras, en el nombre de Jesucristo. Vamos a ir a leer en el capítulo número 2, en el libro de los Hechos, capítulo 2 y en el verso número 38. Hechos, capítulo 2 y en el verso 38, para todas las personas que no se han bautizado, como dice la Biblia, para que tú puedas recibir la enseñanza, el conocimiento, el perdón de los pecados. Todo viene a través del nombre de Dios, ¿verdad? Y cuando tú dices, vamos a leer antes de leer Hechos 2:38, cuando tú dices, cuando los trinitarios bautizan de esta manera, como dice en el libro de Marcos, ¿no? Y es ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Mateo 28. Marcos habla en mi nombre. Mateo, capítulo número 28, verso 19. Fíjate lo que en 18 vamos a empezar a leer. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa? Fíjate, ahorita vimos cuál era el nombre del Padre. Jesús dio a conocer el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. ¿Y cuál es el nombre del Hijo? Jesús. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesús. Pero no puedes decir Jesús nomás, porque en la Biblia hay muchos Jesús. La palabra o el nombre de Josué es Jesús. El nombre de Josué es Jesús. Entonces, si tú dices Josué o Joshua, es Jesús. Entonces ahí no es el Jesús que estamos, no es el Dios eterno, no es el nombre del Padre ni del Espíritu Santo, ¿no? Entonces tienes que, igual si tú buscas el libro en árabe, el libro de Isaías o Isa, ese nombre de Isaías o Isa, nosotros es Isaías, es el nombre de Jesús. Entonces, y si Isaías se llamaba Jesús también, nada más que en otro idioma, ¿sí me entienden? Entonces tienes que saber en cuál Jesús vas a bautizar. Fíjate, porque hay varios Jesús, yo me llamo Jesús también. No solo se bautiza en el nombre de Jesús, tienes que usar el nombre de Jesucristo, porque es una composición de una función que tiene Dios, o de un título de Cristo, el Espíritu Eterno, que estuvo con los israelitas allá anteriormente, y que lo adoptó también el Hijo. Igual que el Padre lo tenía, igual el nombre que es el nombre de Jesús. El nombre, la Biblia dice que tienes que utilizar el nombre de Jesucristo o el nombre del Señor Jesús, porque Señor significa Dios, de nuestro Dios Jesús. ¿Sí me entiendes? Y fíjate lo que dice aquí: id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre Jesús, en el nombre del Hijo Jesús y en el nombre del Espíritu Santo. No dice así, fíjate, porque ellos, los trinitarios, repiten estas palabras, pero no entienden. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dicen el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, como si fuera un nombre para cada uno diferente. Dice un solo nombre y dice, y está hablando del Padre, y está hablando del Hijo, y está hablando del Espíritu Santo, que reciben un solo nombre, porque es uno solo.
porque Él es uno. Entonces, en donde se cumple esto, se cumple en Hechos capítulo 2. Los apóstoles sabían, y se cumple esto en Hechos 2:38. Para todos los que no se han bautizado, como les digo ahorita, en el nombre de Jesucristo. Porque el que no se ha bautizado, como dice, fíjate lo que dice, y te especifica el apóstol Pedro, exactamente lo que es, ¿no? Fíjate, Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Esto para qué? Es para perdón de los pecados, y después vas a recibir el don del Espíritu Santo. Esto es para que Dios perdone tus pecados. Si te invocaron, te bautizaron, supuestamente, es un chapuzón. Tienen que el ministro primero tiene que tener el Espíritu Santo. Y segundo, tiene que decir: en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que avala la Biblia. Son los bautismos que hay en las Sagradas Escrituras. Para todas las personas que no se han bautizado, que no te has arrepentido, si estás en cualquier parte del mundo, nos estás viendo por internet ahí y quieres que vayamos y te bauticemos, deja un mensaje y vamos y te bautizamos en cualquier parte del mundo que estés, con la provisión de Dios, porque Dios provee todas las cosas, y con el favor de Dios vamos y hacemos y te bautizamos. Para todas las prostitutas, para todos los mentirosos, todos los gobernantes, todo el que hace mentira y habla falsedad, en el nombre de Jesucristo tienes que bautizarte para el perdón de los pecados. Eso es lo que toda la gente debe de hacer. Todo lo tienen que hacer en el nombre que es sobre todo nombre, dice la Biblia, en el nombre de Jesucristo.